Tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, a la hora que están revisando esto. Pues un gusto estar con ustedes de nuevo. El día de hoy vamos a ver un poco de biomecánica, ¿vale? Enfocada al miembro superior, o sea, la extremidad de arriba, lo que nosotros coloquialmente conocemos como brazo. Vamos a ver un poco de generalidades primero. Cuando hablamos de miembro superior, estamos hablando de la extremidad de la parte superior del cuerpo, como ya se podrán imaginar. Este segmento, más bien este conjunto de segmentos, nos sirven para varias cosas, como expresarnos, cuestiones vitales como la alimentación, tomar. Básicamente, el miembro superior evolucionó con la finalidad de saciar necesidades de nosotros, llevar alguna cosa, comida, armas, lo que sea, de la periferia hacia nosotros. Entonces, es por eso que toda la biomecánica y todas las funciones motoras del miembro superior se fueron desarrollando a raíz de eso, tanto de cuestiones expresivas como tocar, gesticulaciones, gesticulaciones motrices sobre todo, y demás como cuestiones ya más de la vida diaria. El miembro superior se compone de muchas estructuras blandas y estructuras rígidas, y dentro de las estructuras blandas más importantes que vamos a encontrar son músculos, vasos sanguíneos y nervios. Dentro de los vasos sanguíneos vamos a tener que vienen de todos los ramos, principalmente bifurcaciones de la arteria brachiocefálica y subclavia, que son arterias que vienen del callado aórtico, del pecho, que se van a dividir y van a llegar hasta la periferia y van a discurrir por todo lo largo del brazo, ¿vale? Y en cambio, en la cuestión nerviosa, todo lo que le va a dar sensibilidad y motricidad vienen de las ramas del plexo braquial principalmente, que son raíces que nacen de niveles cervicales y niveles torácicos inferiores, superiores, perdón, y raíces inferiores del plexo cervical. Entonces, todas estas raíces nerviosas van a darle tanto sensibilidad como motricidad. Y aquí se puede ver, justamente se ven en estas partes como las raíces, perdón, de las raíces nerviosas que nacen de la columna vertebral, de la médula espinal que nacen de las vértebras inferiores cervicales y las vértebras torácicas superiores, se van a anastomosar, o sea, van a juntarse, van a formar justo esas raíces que van a discurrir en todo el miembro. Y lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, vemos la arteria brachiocefálica que nace del callado aórtico, que va a llegar por la arteria axilar y va a discurrir y nos va a dar toda la cuestión irrigativa en el miembro. Ahora, ¿para qué es importante saber nosotros esto? Nosotros, ahorita vamos a ver biomecánica y se enfoca más en la cuestión muscular, pero es importante conocer el recorrido anatómico de todas estas estructuras porque muchas de las cuestiones de movimiento se dan principalmente por la buena irrigación y la buena inervación del miembro. Así que si nosotros tenemos algún ejercicio, por ejemplo, si estamos trabajando fase excéntrica de deltoides, de las fibras anteriores, entonces nosotros tenemos que saber que eso puede estirar de más o puede abrir un poco el espacio, lo cual, de la articulación glenoidal, lo cual nos puede causar una lesión si nosotros hacemos el estiramiento excéntrico, la fase excéntrica muy prolongado o muy súbitamente en las raíces inferiores del plexo braquial y también en las ramas arteriales, ¿vale? Y esto también es bueno saberlo, por ejemplo, si nosotros más adelante cuando veamos tipos de entrenamiento, hay un tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento oclusivo. Este tipo de entrenamiento oclusivo, también llamado entrenamiento isquémico, se basa en poner precisamente ligas o limitar en ciertos rangos, en ciertos segmentos del músculo para producir mayor hipertrofia. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos cortar la circulación y en vez de tener una ganancia, podemos tener una pérdida, ¿vale? Pero siempre es bueno saber de anatomía en cuanto, perdón, en el segmento que estamos trabajando. Entonces, siguiendo en generalidades, el miembro superior se va a dividir en 4 segmentos que se van a unir por 3 articulaciones. Vamos a tener, perdón, 3 segmentos. Vamos a tener el segmento del hombro, el segmento del brazo, el segmento del antebrazo y finalmente la mano. Y cada uno de estos se va a articular entre uno y otro por compuestos o complejos articulares. ¿Por qué se llaman así? Porque se conforman por diferentes articulaciones sinoviales.
Por ejemplo, el hombro que se conforma de 3, el codo que se conforma de 3 y la muñeca que también se conforma de 3 articulaciones. ¿Vale? Ahora, algo muy importante en el miembro inferior es algo llamado cintura escapular. La cintura escapular es un compuesto funcional que se compone por la unión de la escápula y la clavícula. Si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a ver que la cintura escapular, la unión justamente de estos huesos va a formar un anillo. Ese anillo es fundamental porque lo que nos va a dar es la unión del miembro superior al tórax. Y algo muy importante, hablando específicamente del hombro, es que todos los movimientos del hombro, debido a esta articulación que se une al tórax, vamos a tener repercusión directa en la columna vertebral. Entonces, todos los movimientos de hombro van a repercutir directa o indirectamente en la columna, dependiendo los rangos de movimiento y las fuerzas que nosotros les demos externamente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la primera articulación del miembro, que sería el hombro. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo y esto significa también que es la más inestable. Recordemos que siempre que hablamos de movilidad excesiva o más movilidad, estamos hablando también de más inestabilidad. ¿Por qué? A mayor movilidad, nosotros tenemos menos restricción de tejidos blandos. A menor restricción de tejidos blandos, es mucho más fácil que la articulación salga del lugar, que sea mucho más propensa a sufrir lesiones. Entonces, es por eso que el hombro, si bien es una articulación muy móvil y bastante funcional, es una articulación muy propensa a sufrir desbalances mecánicos porque tiene muy poca estabilidad pasiva. ¿A qué se refiere con esto? Que todos los componentes articulares propiamente pasivos, que son ligamentos, bursas, no le dan demasiada estabilidad. Y también si nosotros vemos la anatomía del hombro, específicamente de esta articulación grandota, que más adelante vamos a ver, vamos a verificar que anatómicamente las salientes óseas son muy incongruentes, o sea que es mucho más fácil que la articulación se salga de su lugar porque no tienen esa congruencia, esas carillas óseas, ¿vale? Entonces, como generalidad vamos a ver que el hombro se dio precisamente, todas las cuestiones mecánicas de hombro evolucionaron debido a que nosotros pasamos de posición cuadrúpeda a posición bípeda. Esto lo que hizo fue eh, requerir mucho mayor movilidad en esta articulación para poder suplir todas las necesidades del ser humano que se iban dando conforme este evolucionaba. ¿Vale? Entonces, el hombro se compone de varias articulaciones, pero principalmente estamos hablando que es una articulación de tipo esférica. ¿Vale? ¿A qué se refiere con esto? Las articulaciones esféricas son las articulaciones más móviles del cuerpo, porque como el nombre lo dice, son como una esfera dentro de una parte cóncava que va a permitir todo ese juego de movimiento. El hombro se va a, perdón, el hombro va a moverse en 3 ejes de movimiento, lo cual nos va a producir 6 movimientos básicos, que son la flexoextensión, la BDADD y las rotaciones. Además de esto, tenemos otros movimientos accesorios, pero que no se dan específicamente en hombro, sino en otras articulaciones que conforman el compuesto articular del hombro. Y vamos a encontrar estos rangos de movimiento. Estos son los rangos estándares que se deberían de tener en el hombro, pero obviamente esto va a irse modificado dependiendo del tipo de persona y las capacidades que tenga, todo también dependiendo de la flexibilidad muscular, del tipo de salientes óseas que tenga, características óseas como el tipo de acromion, si tiene desgaste o no articular, la actividad física, el acortamiento muscular periarticular que tenga y demás. Pero nosotros nos vamos a quedar con estos valores, que son los valores de referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de dar un entrenamiento y a la hora de dar movilizaciones de esta articulación. Por ejemplo, si nosotros sabemos que debemos de llegar a 180 grados para una flexión de hombro en ambos, tanto izquierdo como derecho, pero la persona que estamos entrenando llega apenas a 160 porque tiene una retracción de los músculos extensores, o sea, un acortamiento que no permite que llegue a este rango de movimiento, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí es trabajar con ese rango de movimiento que tenemos. Ya si nosotros queremos mejorarlo, entonces ya tenemos que irnos con toda la cuestión de agonistas y antagonistas, justo lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, como mencionaba antes, el hombro
es un compuesto articular, o sea que está conformado por varias articulaciones. Cuando hablamos nosotros de hombro, no estamos hablando solamente de una articulación, sino de varias, porque la buena funcionalidad de todas estas articulaciones lo que van a producir es el buen movimiento de toda esta articulación. Si una de estas articulaciones no funciona bien o no, pues sí, básicamente no funciona bien, va a repercutir en la movilidad global de este complejo. ¿Vale? Entonces, dentro del hombro y las articulaciones que lo conforman, vamos a tener la glenohumeral, que sería la principal, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y como el nombre lo dice, pueden imaginarse los huesos que conforman cada una de estas. Vamos a ir primero por la más importante, que es la glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación esferoidea, o sea que es la más móvil de todas. Es una articulación multiaxial porque se puede mover en tres ejes diferentes, que ya sabemos cuáles son, el anteroposterior, el longitudinal y el transversal. ¿Vale? Se va a formar por la cavidad glenoidea de la escápula, que es esta parte un poco cóncava que se ve en este hueso plano, y la cabeza del húmero. ¿Vale? Es por eso que se le llama glenohumeral. Entonces, como mencionaba antes, si ustedes pueden ver aquí en la anatomía de esta articulación, no es exactamente perfecta. ¿Vale? Cuando veamos otro tipo de articulaciones, específicamente en miembro inferior, vamos a ver que hay articulaciones que encajan muy bien. Este tipo de articulación no. Lo que pasa es que la cavidad glenoidea de la escápula es una carilla casi prácticamente plana. En cambio, la cabeza del húmero es una zona que está de forma cóncava. Así que esto lo que hace es limitar el contacto de la cabeza del húmero con la superficie de la escápula, de la cavidad glenoidea. Esto es lo que permite la gran movilidad del hombro. Es por eso que el hombro es la articulación más móvil, pero a la vez más inestable, porque si nosotros nos pasamos de movimiento, básicamente no hay ningún tope óseo que nos impida el exceso de movilidad. Y es mucho más fácil que la cabeza del húmero se luxe, o sea, se salga de su lugar. ¿Okay? Entonces, como mencionaba antes, esta articulación, la glenohumeral, es una articulación con muy poca congruencia ósea y gran parte de la estabilidad lo dan los componentes pasivos y activos, pero principalmente los componentes activos. Los componentes pasivos, que son toda la parte ligamentosa, lo que van a hacer es rodear la cabeza del húmero en forma oblicua, pero esos ligamentos se distienden con mucha facilidad, sobre todo si nosotros llevamos a la articulación a rangos muy grandes de movimiento que pasa en la mayoría de los deportes. Entonces, ¿qué pasa aquí? La musculatura entra a suplir esto, pero dependiendo de la musculatura que entra a suplir estas funciones, podemos tener un poco de problemas en eso porque no todos los músculos están diseñados para darle estabilidad a esa articulación, sino que gran parte de la estabilidad que tiene esta articulación le dan músculos profundos que están en la zona, que más adelante vamos a ver, y muchas de las veces esos músculos se sobrecargan por la mala dosificación del entrenamiento o ejercicios repetitivos debido a gestos motrices y gestos deportivos que van a dañar básicamente esas estructuras, ¿vale? Van a sobrecargarse y por ende van a terminar no cumpliendo la función que tienen. Después tenemos otra articulación también muy importante que es la acromioclavicular, que el nombre lo dice, es una articulación tipo plana que se va a conformar por la cabeza del acromion, perdón, la cabeza de la clavícula, el tercio distal de la clavícula y la apófisis acromial de la escápula, que es como este techito óseo que está por encima de la cabeza del húmero. ¿Vale? En la unión de estas dos formará esta articulación que va a unir la escápula con la clavícula y va a formar propiamente la cintura escapular. Entonces, esta articulación lo que va a permitir es un movimiento de cizallamiento, o sea, estos movimientos de deslizamiento hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, que son muy importantes, sobre todo los movimientos en flexión y en abducción de hombro. Cuando nosotros realizamos estos movimientos, lo que hace esa articulación es permitir que la clavícula se desplace y así evitar el pellizcamiento de todas las estructuras que están por arriba de la cabeza del húmero. ¿Eh? Después tenemos la articulación esternoclavicular. Esta articulación es una articulación en silla de montar, es una articulación axial, o sea que solo se va a mover en dos planos de movimiento, pero
va a actuar de forma esférica. ¿Qué se refiere con esto? Que en vez de formar o tener una función, perdón, como el nombre lo dice, como usualmente nosotros esperaríamos que tuviera una articulación en silla de montar, lo que va a tener esta articulación es una función más o menos esférica, como la glenohumeral, que va a hacer este tipo de movimientos en vez que movimientos más lineales. Esta articulación lo que va a hacer es permitir la movilidad de la clavícula con el tórax. Y esto, al igual que la articulación acromioclavicular, va a permitir que el hombro pueda movilizarse a rangos mucho más altos, sobre todo en movimientos de flexión y ABD. Esto lo que va a permitir es que todo el complejo articular se movilice y esta articulación se va a mover a la par, movilizándose hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de los rangos articulares. ¿Vale? Por último, tenemos otra articulación, que esta es una falsa articulación. ¿Por qué es una falsa articulación? A diferencia de todas las articulaciones que vimos anteriormente, esta articulación carece de compuestos articulares propios, o sea, carece de lo que nosotros usualmente esperaríamos encontrar en una articulación anatómicamente hablando, como bursas, como ligamentos, como cápsula sinovial, como líquido sinovial. Todo esto que se compone dentro y que conforma una articulación no la encontramos en esta. Pero ¿por qué es importante saberlo? Porque esta articulación, la escapulotorácica, si bien es una falsa articulación, es vital para el buen funcionamiento y la buena movilidad de hombro. Esta articulación es, se va a conformar por la unión entre la escápula y el tórax. Entonces, si bien no tenemos ninguno de los componentes articulares en esa zona, vamos a tener movimiento de la escápula respecto a la caja torácica. Esos movimientos van a ser vitales para la movilidad del hombro porque, como vimos, va a formar, debido a que la escápula forma la cintura escapular, que, o sea, la articulación con la clavícula, y esto se conecta con el húmero. Cuando el húmero se moviliza, la escápula se mueve a la par de este. Entonces, cuando nosotros tenemos restricciones de este tipo, más bien de esta falsa articulación, vamos a tener restricciones también en todos los demás complejos articulares y limitación en la funcionalidad del hombro. Entonces, en esta articulación vamos a encontrar movimientos propios, que si bien también van a tomarse en cuenta como en hombro, vienen específicamente gracias al movimiento de la escápula con el tórax. Los movimientos que vamos a encontrar de esta estructura van a ser los movimientos de ascenso o elevación, también llamada descenso o depresión, como lo vemos aquí, o sea, cuando nosotros subimos y bajamos los hombros. Los movimientos de ABD y ADD. ¿Verdad? Ya. Y aquí tenemos que ser bien concisos cuando hablamos de ABD de escápula y ABD de hombro, porque cuando hablamos de ABD de escápula, estamos hablando de que las escápulas se separan de la línea media, o sea, es más o menos cuando echamos los hombros para adelante, lo que hacen las escápulas es separarse entre sí. Y pasa lo contrario cuando hacen la ADD. En cambio, cuando nosotros hacemos una abducción de hombro, o sea, una ABD, hacemos este movimiento hacia el lado. Aquí la escápula no se modifica respecto a la línea media del cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos que tener bien claro eso. ¿Por qué? Porque también cambia el juego muscular. Los músculos que producen ABD y ADD de hombro son músculos que sirven para la estabilidad, sobre todo de la cápsula glenohumeral. Entonces, nosotros nos podemos ayudar de esos músculos para mejorar estabilidad. En cambio, los músculos que producen ABD y ADD de hombro no interfieren directamente en, en los movimientos de la escápula. Y tenemos otros movimientos como los de antepulsión y retropulsión, que son los movimientos de echar los hombros hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Que van a producir secundariamente una ABD y una ADD de escápula. Entonces, dentro de los compuestos importantes del hombro que vamos a encontrar son los músculos. Como mencionábamos, los músculos tienen un papel vital en la mecánica del hombro porque es lo que le va a producir tanto movimiento como estabilidad. Los músculos de hombro se van a dividir en el plano profundo y en el plano superficial. Todos los músculos que van a actuar directamente en el hombro, bueno, no todos, sino que la mayoría, van a venir de la parte axial, o sea que van a originarse de la parte medial, de la parte central, o sea, en el tórax, ya sea en la columna o en las costillas o en la escápula. Estos músculos lo que van a hacer, o más bien, esto lo que representa y lo que
nos quiere decir es que todos los movimientos musculares, de todas las acciones musculares que sean de hombro van a repercutir directamente en la línea media del cuerpo. Es por eso que cuando nosotros hablamos de cadenas cinemáticas, toda la cuestión de movilidad de hombro influye directamente en tórax y en columna. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la musculatura en plano profundo. La musculatura en el plano profundo de hombro la vamos a encontrar principalmente por los músculos periescapulares. Los músculos periescapulares, que como su nombre lo dice, van a nacer de la escápula, le van a dar gran parte de la estabilidad que tiene el hombro. Estos músculos van a formar un compuesto muscular muy famoso que se llama manguito rotador. El manguito rotador es un compuesto de 4 músculos, que ahorita vamos a ver más a fondo, que le van a dar la capacidad, como dice su nombre, de rotar a la cabeza del húmero, de dar esos movimientos de rotación en cualquier plano. O sea que vamos a tener movimientos de rotación y van a producir movimientos de rotación, ya sea en el plano anterior, en el plano posterior, en el plano lateral, en el plano medial, todo dependiendo de otros juegos musculares. Y gran parte de la estabilidad del hombro, tanto de forma activa como de forma pasiva, la dan estos músculos. ¿Vale? Más adelante los vamos a ver. Tenemos otros músculos en el plano profundo, pero en la parte anterior. En la parte anterior vamos a tener músculos que van a nacer del tórax o propiamente de la parte anterior de la escápula y se van a conectar con el húmero. De los más importantes tenemos el pectoral mayor, el coracobraquial, el bíceps braquial y el subclavio. Estos 4 músculos que van así en orden, lo que van a dar es darle también gran estabilidad a la musculatura. ¿Vale? Entonces, de estos 3, exceptuando el bíceps, son músculos muy pequeños en el plano muy profundo que van a actuar a la par con otros músculos más grandes. Lo que van a hacer principalmente estos músculos es estabilizar la articulación glenohumeral. ¿Vale? El bíceps braquial, que este es un músculo biarticular, va a actuar tanto en hombro como en codo. La porción corta del bíceps, perdón, la porción larga del bíceps, que es la porción que va a entrar dentro de la cápsula articular del hombro, lo que nos va a hacer es evitar que la cabeza del húmero caiga, o sea, nos va a provocar un levantamiento de esta estructura para que pegue con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos algún déficit en esto, es mucho más fácil que la cabeza del húmero descienda y se luxe y empiecen a compensar otro tipo de musculaturas y tengamos alguna afección articular ahí, ¿vale? Entonces, repitiendo lo que mencionaba en la diapositiva previa, vamos a encontrar este conjunto muscular importantísimo, que es el manguito rotador, también llamado manguito de los rotadores, que como ven en la imagen, lo que van a hacer estos 4 músculos es rodear la cabeza del húmero, la van a abrazar en la periferia y le van a dar la capacidad de rotar, ¿vale? Tanto interna como externamente, y esto combinado con cualquier otro movimiento, en flexión, extensión, ABD o ADD, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos músculos es abrazar la cabeza del húmero y evitar que descienda, o sea, que se salga de su lugar. ¿Qué pasa con estos músculos? Son músculos que están en un plano muy profundo y gran parte, o más bien, la mayor porcentaje de estos músculos se componen por fibras 1A, o sea, fibras rojas, que son fibras más posturales. Entonces, cuando nosotros hacemos movimientos muy repetitivos o damos malos entrenamientos o ejercicios que están mal planeados o mal dosificados y que no se ayudan de la musculatura accesoria, musculatura grande, superficial del hombro, estos musculitos empiezan a entrar en acción. Y lo que pasa con estos músculos es que no tienen la capacidad, sobre todo, de cargar mucha resistencia, de vencer mucha resistencia, ¿vale? Son músculos que cumplen una función mucho más estabilizadora, tanto estática como dinámicamente. Entonces, movimientos muy repetitivos o cargas excesivas lo que hacen es lesionar estos músculos y vienen los problemas ahí de hombro, ¿vale? ¿Y esto cómo lo podemos evitar? Simplemente limitando los rangos de movimiento en los ejercicios que nosotros podamos dar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una ABD, que esto lo veo mucho en gimnasios, que hacemos este movimiento a 90 grados, nosotros
tenemos que saber a qué grados tenemos que dosificar ese rango de movimiento, porque a partir de ciertos grados ya empiezan a actuar los músculos del manguito rotador. Entonces, estos músculos no están diseñados para soportar esa carga, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a lesionar. Después tenemos músculos más grandes y más prominentes que están en el plano superficial, que estos músculos tienen un papel también estabilizador, pero tienen un papel mucho más dinámico. Estos músculos son los que producen mayormente todos los ejercicios de de fuerza explosiva, debido a que estos músculos tienen gran cantidad de fibras rojas, pero también de fibras blancas, como por ejemplo el deltoides y el dorsal ancho. Entonces, estos músculos, que vamos a encontrarlos en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte lateral, van a abrazar todo el compuesto del hombro y le van a dar gran parte de la movilidad que tiene, ¿vale? Entonces, dentro de estos vamos a tener las fibras del deltoides, fibras anteriores, posteriores y medias, el pectoral mayor en la parte anterior, y el dorsal ancho en la parte posterior. Estos les van a dar la movilidad en muchos rangos de movimiento al hombro. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar un poco en la cinemática del hombro, o sea, en cómo va a actuar y cómo va a funcionar el hombro dependiendo de ciertos rangos de movimiento en cada eje. Entonces, vamos a ver primero los movimientos de abducción o ABD. La abducción se va a dar en tres fases, ¿vale? Dependiendo de los rangos de movimiento, son los músculos que van a actuar como agonistas. Entonces, dentro de los primeros 60 grados, o sea, de 0 a 60 grados, como vemos aquí en esta imagen, lo que vamos a tener es que la cabeza del húmero va a rodarse ligeramente y va a echarse un poco hacia abajo. Esto se va a dar principalmente por la acción del deltoides. El deltoides es el iniciador de la abducción de hombro. Después, cuando llegamos a la fase 2, que es aproximadamente de los 60 a los 120 grados, vamos a tener que la cabeza del húmero va a descender mucho más. Y justamente en esta parte vamos a tener actuación, o sea, vamos a tener intervención de las articulaciones anteriores, o sea, principalmente de la acromioclavicular, de la esternoclavicular y de la escapulotorácica, ¿vale? De esta falsa articulación. En la primera fase, antes de los 60 grados, casi puramente el movimiento va a ser de la cabeza del húmero, pero cuando nosotros llegamos arriba de los 60 grados, aproximadamente a los 90, lo que vamos a tener es una lateralización de la escápula, como pueden ver aquí en la imagen. La espina inferior de la escápula, este borde picudo que está abajo, lo que va a hacer es echarse hacia afuera. Esto es importantísimo debido a que si no ocurre esto, pasaría lo que se ve en esta otra imagen. La cabeza del húmero contactaría con el acromion y pellizcaría toda la parte de arriba y no podríamos moverlo. Entonces, la escápula tiene que hacer este movimiento de rotación para que el acromion se mueva y la cabeza del húmero pueda moverse y así abrir el espacio. Y esto sigue hasta los 180 grados de movimiento. ¿Vale? Entonces, la tercera fase es de 120 hasta los 180 o más, dependiendo de los grados de movimiento que tenga cada persona. Lo que va a pasar aquí es que además de esa lateralización de la escápula y ese descenso que tiene la cabeza del húmero, lo que va a pasar aquí también es que debido a la tensión de los músculos posteriores, principalmente el dorsal ancho, lo que vamos a tener es un acentuamiento de la lordosis lumbar, o sea, la lordosis lumbar se va a aumentar debido a que el músculo va a tirar y va a hacer esto con el hombro, ¿vale? Hagan de cuenta que aquí está la columna y cuando nosotros hiperestiramos ese músculo, lo que hace es funcionar como un tensor y va a hacer esto. ¿Ok? Se va a pronunciar. Es por eso que cuando nosotros sobrepasamos más allá de los 120 grados, empezamos a compensar con la espalda y empezamos a arquearnos. ¿Cómo podemos prevenir esto o en qué nos puede perjudicar esto? Sobre todo si hacemos movimientos de mucha amplitud de forma muy rápida o con mucha carga externa, es que nos puede ocasionar problemas de columna pellizcándonos la parte anterior de los discos intervertebrales y también disminuyendo hiperestirando el ligamento anterior, ¿vale? De la columna. Entonces, eso lo podemos prevenir como o limitando el rango de movimiento o
disminuyendo la carga o mejorando la flexibilidad de los músculos posteriores, principalmente de los músculos que nos van a acentuar esto, principalmente dorsal ancho y cuadrado lumbar. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en cuenta dependiendo del gesto deportivo de cada persona. Porque si nosotros aumentamos demasiado o nosotros damos un gesto deportivo o hacemos un movimiento a esa amplitud de movimiento muy brusco, la persona no tiene la capacidad de elasticidad de los tejidos suficiente, nosotros podemos provocar o un desgarre muscular y si es de forma repetitiva, podemos provocar una lesión por sobrecarga en la columna lumbar, ¿vale? Fuera del hombro. ¿Ok? Entonces, tenemos otros movimientos como el de extensión. ¿Qué va a pasar en el movimiento de extensión? Aquí lo que vamos a tener es que la cápsula va a irse, más bien la cabeza del húmero va a desplazarse hacia adelante. Si nosotros lo viéramos del plano lateral, tenemos el húmero, tenemos el acromion y el húmero va a hacer esto, ¿vale? Así que además de rodarse, va a desplazarse un poco hacia adelante. Esto va a ocurrir aproximadamente dentro de los 30 grados. Más allá de los 30 grados, lo que vamos a tener es una compensación con la escápula. Lo mismo que pasó en la ABD, lo que va a pasar con la escápula es que va a echarse hacia atrás. Viéndolo de lado, está la escápula así paralela al tórax y como se puede ver en la imagen, esas alitas que se forman por la escápula se dan por eso, porque debido a que el hombro, cuando va hacia atrás, se limita mucho por toda la cuestión muscular anterior, principalmente pectoral, pectoral mayor y fibras del deltoides anterior, también parte del bíceps braquial, lo que va a pasar es que la escápula tiene que abrir el espacio y tiene que compensar para evitar que el hombro, o más bien para permitir que el hombro dé más allá del movimiento. ¿Vale? Entonces lo que va a pasar con la escápula es una lateralización hacia atrás. La espina de la escápula, la espina inferior, va a echarse hacia atrás para que la cabeza del húmero pueda ir junto con ella. Y va a pasar lo que vemos en esta imagen, ¿vale? Y eso lo podemos, y eso va a ocurrir igual en cualquier movimiento en combinación con extensión. Por ejemplo, si nosotros hacemos un movimiento como la imagen de arriba, que tenemos extensión, pero también tiene un poco de abducción, lo que va a pasar es que la escápula no solamente va a hacer esto, sino que también va a lateralizarse un poco atrás para permitir que el hombro se movilice en ese rango de movimiento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un acortamiento muy grande o una hipertonía en todas las fibras de la musculatura anterior que actúa en el hombro? Vamos a limitar mucho el movimiento de extensión. De hecho, gran parte o la mayoría de la gente, o varias personas que tienen acortamiento, sobre todo en pectoral, no pueden hacer extensión pura y hacen un poco de compensación y hacen extensión con ABD, debido a que el hombro y las fibras musculares no les da la capacidad de movilizar más allá de ese rango de movimiento. ¿Ve? Entonces, esos son rangos funcionales, pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos ganar extensión o necesitamos entrenar este movimiento? Por ejemplo, una persona que necesite mucho rango de movilidad en hombro, como un tenista, un beisbolista, un gimnasta, por ejemplo, necesitamos entrenar toda esta parte, necesitamos saber nosotros qué músculo está recortando o qué parte muscular nos está limitando el movimiento en qué plano. Por otro lado, tenemos la flexión. La flexión va a pasar prácticamente igual que la abducción. Vamos a tener tres fases que se van a dividir dependiendo de los rangos. Perdón, y en estos rangos vamos a tener los músculos que van a actuar primordialmente. En la primera fase, al igual que en la ABD, vamos a encontrar de 0 a 60 grados aproximadamente. Aquí vamos a tener la escápula en posición neutra y se va a dar principalmente por las fibras anteriores del deltoides. Cuando pasamos a la fase 2, que va más allá de los 60 grados, aproximadamente a los 90, lo que vamos a tener es que la escápula, la espina de la escápula, va a tener un movimiento de traslación hacia adelante. O sea que la escápula se va a mover literalmente hacia adelante y hacia arriba. Esto nos va a producir una tirantez en toda la parte de la musculatura posterior, principalmente del deltoides posterior y del dorsal ancho. ¿Vale? Y después, cuando llegamos a la tercera fase, que sería de más allá de los 120 grados, lo que vamos a tener es que la escápula se va a horizontalizar, perdón, se va a poner de forma horizontal prácticamente, ¿vale? O sea, vamos a tener que la escápula se va a mantener
prácticamente acostada. Y al igual que en la ABD, vamos a tener aquí una repercusión directamente en la columna lumbar, como pueden ver en la imagen. Nosotros vamos a pasar de una posición neutra de la columna a un acentuamiento de la lordosis precisamente por esa tirantez muscular que va a causar principalmente el dorsal ancho. Entonces, si nosotros tenemos movimientos combinados, por ejemplo, de abducción y de flexión, que van a subir o van a traspasar los 180 o los 120 grados, nosotros necesitamos ganar mucha extensibilidad del dorsal ancho si no queremos tener compensación en la parte lumbar. Y esto pasa mucho en los gimnasios, por ejemplo. Cuando nosotros estamos haciendo un press de banca, por ejemplo, lo que hace el press de banca es que lleva la parte de la abducción a más allá, o más bien nosotros llevamos en extensión y en abducción, y lo que hace la escápula es recogerse. Esto va a cerrar el espacio y lo que va a hacer es, debido a la tirantez que le ponemos en la parte anterior del hombro, compensamos con la columna y es muy fácil que se arquee. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Estabilizar toda la cuestión lumboabdominal y mejorar la extensibilidad de la parte posterior, ¿vale? Justamente para evitar esto. Pasa lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos algún movimiento que sea por encima de la cabeza. Si nosotros queremos evitar la compensación a nivel lumbar, tenemos que trabajar mucho la extensibilidad de los extensores de hombro, ¿vale? Y por último tenemos la aducción. La aducción va a sucederse en el plano frontal o en el plano posterior porque no tenemos abducción pura debido a que nosotros pues tenemos el límite del tórax. O sea, no podemos echar el brazo más allá porque pues nuestro tórax nos está limitando el movimiento. Así que tenemos que hacerlo ya sea en el movimiento combinado con flexión o con extensión. Debido a la capacidad muscular y debido a la congruencia articular del hombro, nosotros tenemos mucho más rango de movilidad en el plano anterior, o sea, en un movimiento combinado de flexión que en un movimiento de extensión, como podemos ver en la imagen. Y aquí va dependiendo mucho de la extensibilidad muscular de cada persona. Vamos a tener que algunas personas van a tener muchísima flexibilidad hacia el plano anterior y otras no. Todo también dependiendo del volumen de la masa muscular, sobre todo del pectoral. Personas con pectoral muy prominente, pues obviamente el movimiento va a ser mucho más limitado. Y también personas con un acortamiento de los músculos abductores, principalmente los músculos periescapulares como romboides y trapecio, van a tener muy limitado este movimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ADD. Vamos a tener ADD horizontal, ADD vertical, que sería un ADD un poco horizontal, pero en el plano un poco más inferior, un ADD puramente horizontal, y lo mismo en el plano posterior. ¿Vale? Ahora, todo lo que van a hacer estos movimientos es causar un acortamiento y van a cerrar el espacio de la parte anterior del hombro. Entonces, es muy fácil lesionar y que se inflamen toda la parte, todos los componentes que están en la parte anterior, sobre todo del hombro, debido a que si nosotros hacemos movimientos muy repetitivos, sobre todo combinado con rotaciones, lo que hacen es cerrar un espacio que está de por sí ya disminuido en la parte anterior de la cápsula articular. ¿Sí? Y por último tenemos a los movimientos de hombro. Los movimientos, perdón, los movimientos de rotación de hombro. Estos movimientos van a ser los movimientos de rotación interna y rotación externa. ¿Vale? Como mencionábamos antes, los músculos que van a provocar la rotación de esta articulación son los músculos profundos del manguito rotador. Nosotros podemos usarlos libremente y son necesarios porque debido a que la articulación del hombro es una articulación esférica, es muy raro que verdaderamente nosotros encontremos un movimiento puro, o sea, que se encuentre solamente en un eje, sino que casi siempre vamos a encontrar una ligera rotación o un poco de compensación en el plano oscilatorio, perdón, en un movimiento oscilatorio, ya sea interno o externo, de forma natural, ¿vale? Debido a que es mucho más económico al cuerpo trabajar de forma espiral, de forma oblicua, a forma lineal. Entonces, estos movimientos se van a suscitar y se pueden combinar con cualquier otro, con los movimientos de ABD y ADD. ¿Qué pasa con estos movimientos? Debido a que el hombro es muy poco estable en los movimientos de rotación, si nosotros hacemos fuerzas tangenciales muy grandes, movimientos muy súbitos o le ponemos gran resistencia a los movimientos que contengan
dentro de ellos rotaciones, es muy fácil lesionarlos debido a que los músculos que producen estos movimientos en específico no están diseñados para soportar una carga mecánica muy grande. ¿Vale? Entonces, como ven, pasa lo mismo aquí, como mencionaba antes, los movimientos de ABD o de combinados con rotación interna, lo que van a hacer es cerrar el espacio anterior y esto va a pellizcar todos los tejidos que se encuentran aquí, ¿vale? Todo el componente vascular, el componente nervioso y también el componente tendinoso. Entonces, estos tipos de ejercicio, por ejemplo, los que vemos en esta imagen de las mancuernas de rotación interna y externa, no es recomendable hacerlos si nosotros no tenemos bien entrenada la musculatura, principalmente la musculatura externa y la musculatura que está diseñada para pues, soportar grandes cargas de peso. ¿Vale? Entonces, este tipo de movimientos hechos de forma muy repetitiva o con carga muy excesiva eh, van a propiciar una lesión mucho más fácilmente de los músculos profundos del hombro. ¿Ok? Y lo que mencionábamos antes del movimiento de la escápula, ¿ok? Que estos movimientos van a ser vitales para la movilidad de todas las otras articulaciones del hombro, porque ya hemos visto justamente lo que pasa. Y cuando llegamos usualmente a los movimientos en un rango de 90 grados hacia arriba, siempre vamos a tener movimientos de la escápula que van a acompañar los del hombro. Entonces, si nosotros tenemos un acortamiento en todos los músculos periescapulares o no le damos o no le ponemos énfasis a que también tenemos que trabajar la movilidad de la escápula, nosotros no vamos a tener un movimiento tan óptimo en la articulación del hombro, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la parte muscular, qué es lo que va a actuar en cada movimiento.